Estamos grabando entonces y va a comenzar la defensa de tesina de grado de la señorita Valentina Malinar. Valentina, por favor, puedes compartir pantalla y comenzar tu presentación. Sí. Les pido a todos que por favor silencien los micrófonos. ¿Pueden ver bien ya la presentación? ¿Ya se compartió? Bueno, hola, buenas tardes. Mi nombre es Valentina María Malinar y mi trabajo es inactivación de señales bacterianas por hongos del género Trichoderma, que se realizó en PROIMI bajo la dirección del doctor Hipólito Pajot y la codirección del doctor Carlos Nieto Peñalver. Bueno, el género de hongos Trichoderma fue descrito hace 200 años y consiste en hongos aislados principalmente del suelo y de materia orgánica en descomposición. Se caracteriza por presentar conidióforos erectos y hialinos verticilados, con fiálides en formas de botella, también hialinos, que pueden estar simples o en grupos, y conidios hialinos. Se caracterizan, bueno, que yacen en racimos terminales, perdón. Se caracterizan por presentar conidios de color verde, como se observa en la figura, la primera puntero de láser, como se observa en la figura, y por su rápido crecimiento. Son haploides y su pared celular está constituida principalmente por quitinas y glucanos. Los hongos de género Trichoderma son considerados los muy buenos agentes de biocontrol contra un amplio rango de hongos fitopatógenos en el suelo, tanto en invernadero como en campo. Son micoparasíticos y son los hongos antagonistas más utilizados en la agricultura debido a su ubicuidad, facilidad de aislamiento, crecen en diversos sustratos y el amplio espectro de hongos atacados, ya que no atacan a las plantas. Para explicar la supresión de la patogenia por parte de hongos de Trichoderma, se han explicado una variedad de mecanismos de antagonismo, como por ejemplo la competencia, el micoparasitismo, la producción de enzimas y la antibiosis. En la competencia, las cepas de Trichoderma producen sideróforos, que son compuestos quelantes que inhiben el desarrollo de otros hongos, como por ejemplo de botrytis, que se ve afectado por una déficit de nutrientes. También otras cepas lo que producen es la acidificación del medio, produciendo perturbaciones en el desarrollo de otros hongos, y en general las cepas de Trichoderma colonizan las raíces y son resistentes a los compuestos tóxicos que liberan las plantas frente al ataque de las raíces, como por ejemplo los flavonoides y las fitoalexinas, que evitan la colonización de las raíces. El micoparasitismo consiste en una interacción hospedero-patógeno. Durante este proceso, la etapa clave es la degradación de la pared celular, que se produce debido a la presencia de enzimas hidrolíticas presentes en la hifa de Trichoderma, que permiten la degradación de la pared por parte de esta hifa. Durante el micoparasitismo, el micoparasitismo es un proceso complejo que está formado por varias etapas. La primera consiste en un crecimiento quimiotrópico provocado por Trichoderma en respuesta a un estímulo o a un gradiente químico. Luego, Trichoderma entra en contacto físico con la hifa del fitopatógeno, como se observa en esta figura, donde la hifa del fitopatógeno es la verde y la hifa de Trichoderma es la naranja, y se enrolla alrededor de la hifa del fitopatógeno o se adhiere en forma de estructuras especializadas. Y por último, la hifa de Trichoderma penetra la hifa del fitopatógeno, y en la figura B se observan las perforaciones que deja luego de remover la hifa de Trichoderma. Luego está la producción de enzimas. La producción de enzimas juega un papel muy importante en el micoparasitismo, ya que es necesaria la maquinaria enzimática debido a la presencia de quitinasas y glucanasas en las hifas de Trichoderma, que permite degradar los beta-glucanos y las quitinas que le otorgan rigidez y estructura a la pared celular. Y la antibiosis, por último, algunas cepas de Trichoderma producen compuestos tóxicos volátiles y no volátiles que evitan las colonizaciones, la colonización de la raíz. Metabolitos como la alameticina, las gliobirinas, el ácido arsénico, etc., son compuestos que utilizan estos hongos que tienen actividad antimicrobiana. Bueno,
Tricoderma presenta dos interacciones con las plantas. Estos son la estimulación del crecimiento vegetal y manejo del estrés biótico e inducción de la resistencia sistémica vegetal. En la estimulación del crecimiento vegetal y manejo del estrés biótico, Tricoderma juega un papel muy importante debido a una elevada producción de vitaminas, a una mayor disponibilidad de nitrógeno y de fósforo, a un mayor transporte de minerales, de nutrientes y de materia orgánica en el suelo y a una mejor absorción. Y en la de la resistencia sistémica vegetal, las cepas de Tricoderma pueden activar un mecanismo nativo de defensa denominada inducción de la resistencia sistémica. Esto consiste en que Tricoderma puede controlar a los fitopatógenos que están presentes en la misma planta, a pesar de que se encuentran a distancias considerables de los mismos. Bueno, el Tricoderma puede utilizar tres compuestos para inducir la resistencia sistémica vegetal. Estos son proteínas con funciones enzimáticas, los homólogos de proteínas codificadas para virulencia ABR y oligosacáridos y otros compuestos de bajo peso molecular. Estos producen la producción de etileno en la planta, además de otras respuestas antiinflamatorias y mecanismos de defensa. Tricoderma se lo utiliza mucho en la protección biológica de las plantas. El uso de Tricoderma puede permitir una reducción considerable en el uso de fungicidas químicos de la planta, químicos en la agricultura. Se estima que casi que el 90% de los hongos antagonistas que se utilizan para la protección de las plantas en la agricultura pertenecen a hongos del género Tricoderma. Estos se utilizan en cultivos agrícolas, en plantas ornamentales de frutas, en la práctica de almacenamiento para evitar las enfermedades post cosechas, como por ejemplo en frutillas y en manzanas, y en el control de plagas bacterianas, virus de cultivo, y también se estudió que se utilizan para el control de malezas. Bueno, los mecanismos regulatorios de quorum sensing en bacterias, durante mucho tiempo se pensó que los microorganismos unicelulares no presentan mecanismos intercelulares de comunicación que les permitiesen medir cambios en su densidad celular. Sin embargo, en 1970 se descubrió que reaccionan y producen señales extracelulares de otros microorganismos en función de su densidad celular, denominándose quorum sensing. El quorum sensing les permite regular su fisiología mediante la síntesis, captación y liberación de pequeñas moléculas señales denominadas autoinductoras, ya que inducen su propia biosíntesis, las cuales se difunden al medio externo en función de la densidad celular y el crecimiento. Estas moléculas lo que producen es la transcripción de los genes y los productos de esta transcripción son beneficiosos para los microorganismos. Los sistemas de quorum sensing en bacterias gram negativas utilizan como moléculas autoinductoras las N-acil-homocenilactonas. En estos sistemas existen están formados por dos proteínas, Luxin, que es las N-acil-homocenilactonas, y Luxere, que capta las N-acil-homocenilactonas y a su vez actúa como factor transcripcional. En esta imagen se muestra el primer mecanismo regulatorio de quorum sensing en bacterias. Puede descrito en una bacteria marina denominada llamada Vibrio fischeri, que vive en simbiosis polinizando los órganos de ciertos peces y cefalópodos. Y es capaz de emitir bioluminiscencia. Cuando Vibrio fischeri vive libre en el mar, presenta muy bajas densidades celulares y por lo tanto no puede emitir bioluminiscencia. En cambio, cuando se encuentra en colonización con los órganos en simbiosis, es capaz de producir esta bioluminiscencia y se encuentra en elevadas densidades celulares. Para producir los genes que controlan esta bioluminiscencia son 7 y están divididos en dos unidades transcripcionales. Una de ellas es Luxere, que capta las N-acil-homocenilactonas, y Luxi C, D, A, B y E, donde Luxi A y B produce la síntesis de la enzima luciferasa y Luxi C y E produce las proteínas que forman un complejo enzimático que genera los sustratos necesarios para la enzima luciferasa. Y bueno, Luxi que sintetiza las N-acil-homocenilactonas. A medida que aumenta la densidad celular, aumenta la producción de la N-acil-homocenilactona de esta bacteria, aumentando tanto en el medio externo como en el medio interno. Y de esta manera se une a Luxer, la cual es la región promotora del oberón y permitiendo su transcripción y al mismo tiempo favorece la producción de bioluminiscencia.
Bueno, últimamente se estudió que los sistemas de quorum sensing en bacterias gram negativas regulan una gran variedad de fenotipos, como por ejemplo la producción del pigmento violeta violaceína en Chromobacterium violaceo, la virulencia y la producción de biofilms en Pseudomonas aeruginosa y la motilidad flagelar en Serratia marcescens. Últimamente, los sistemas de quorum sensing están presentes en la mayoría de las bacterias, llegando a tener un carácter universal, y se estudió que están presentes en algunas arqueas, cianobacterias y hongos. Además del sistema de quorum sensing descrito anteriormente de Vibrio figeri, existen otros sistemas de quorum sensing que no utilizan las proteínas LuxI y LuxErr, y las diferencias con estos sistemas radican en la naturaleza de la molécula autoinductora y de los genes que se necesitan para su síntesis. Los sistemas de quorum sensing se dividen en tres grupos, se clasifican en tres grupos. Quorum sensing mediado por N-acil-homosarinalactonas, quorum sensing mediado por oligopéptidos y quorum sensing mediado por autoinductores de tipo AI2. En este trabajo se profundizó sobre el quorum sensing mediado por N-acil-homosarinalactonas. Las N-acil-homosarinalactonas están por un anillo de homosarinalactona unido por un enlace amida a una cadena acilada. Esta cadena acilada varía en su longitud, que puede ser entre 4 a 18 átomos de carbono. También en la sustitución del tercer carbono, que puede ser por carbonilos o por oxidilos, y en las cadenas largas pueden estar saturadas o insaturadas. Las bacterias que utilizan N-acil-homosarin lactonas presentan una proteína homóloga a LuxErr como enzima sintetasa y una proteína homóloga LuxI, como enzima sintetasa, y una proteína homóloga LuxErr como factor transcripcional. Y el sistema de quorum sensing fue descrito en bacterias gram negativas. Los sistemas de quorum sensing en bacterias gram negativas son iguales al mecanismo canónico de quorum sensing de Vibrio figeri. Como por ejemplo es el caso de la bacteria Chromobacterium violaceum, que es una proteobacteria que vive en el suelo y en ambientes acuáticos y produce infecciones en mamíferos. Un fenotipo controlado por el sistema de quorum sensing en Chromobacterium violaceum El micrófono. No, capaz que te ha trabado esta. Se le clavó la conexión, ya la llamo y le digo. Me parece que sí, sí. Nosotros nos quedamos aquí esperando. Sí, esperamos un ratito. Sí, me parecía porque ya venía la conexión un poco, se la escuchaba medio desfasada. Esperemos. Vamos, Valentina, vamos. Sí, está reconectándose. Chicos, una consulta. Si nosotros apagamos las cámaras, ¿no se hace más ágil? No sé, la vez pasada en Zoom nos hacían apagar las cámaras como para que... Mira, Claudia, de mi experiencia, Somos poquitos. en general este tipo de problemas que le pasa a cualquiera en este momento tiene que ver con la propia conexión de la persona. O sea, en este momento ella tiene algún problemita de internet y ese tipo de cosas y nada más. Ahí está, Valentina. ya vuelvo a compartir. Sí, no hay problema. Ahí está. Apague la computadora, si no. ¿Me pueden decir en qué diapositiva me quedé?
En esta, ¿verdad? En la siguiente. Ahí. ¿En la siguiente? ¿Acá o en la Ahí anterior? en ¿En esta. esta? Bueno, los sistemas de quórum Con la sensing, siguiente. bueno, en esta, bueno. Bueno, los sistemas de quórum sensing en bacterias gram negativas presentan el mismo mecanismo canónico que el descrito en Vibrio Fischeri. Un ejemplo de esto es la protobacteria Chromobacterium violaceum. Perdón. Espera un momentito. Ahí está. Es la protobacteria Chromobacterium violaceum que se encuentra en el suelo, que viven en el suelo y en hábitats acuáticos y producen infecciones en mamíferos. Un fenotipo controlado por el quórum sensing en Chromobacterium violaceum es la producción del pigmento violeta llamado violaceína, que tiene actividad tanto antifúngica como antibacteriana. El mecanismo de quórum sensing en Chromobacterium violaceum está formado por el gen CBI, que es homólogo a la proteína LuxI, y el gen CBIR, que es homóloga a la proteína LuxR. Y las moléculas autoinductoras son las N-acilhomosenilactonas, que pueden ser C6HCl o C2CHCl. Bueno, se han estudiado una gran variedad de cepas biosensoras que estudian estos sistemas de quórum sensing. De quórum sensing, un ejemplo es las características que tienen esta cepa es que no producen las N-acilhomosenilactonas, sino que detectan las que son agregadas de forma exógena. Un ejemplo de estas cepas biosensoras bien estudiadas son Chromobacterium violaceum CB026 y Chromobacterium violaceum vir07. En Chromobacterium violaceum CB026, en el gen CBI, tiene insertado un tramposón mini TN5 que inhibe la producción de las N-acilhomosenilactonas, pero detecta las que son agregadas de forma exógena, como por ejemplo C6HCl o C8HCl, y por lo tanto permite una gran producción de violaceína. Y en la cepa vir07, Chromobacterium violaceum vir07, también está presente este tramposón mini TN5 insertado en el gen CBI, tanto no se produce las N-acilhomosenilactonas, pero detectan las que se agregan de forma exógena como ser C10HCl o C12HCl. Bueno, debido a la existencia de mecanismos de quórum sensing, los microorganismos desarrollaron otras estrategias denominándose mecanismos de quórum quenching, que lo que hacen es interrumpir la comunicación célula-célula de otros microorganismos. Las funciones en la naturaleza de estos mecanismos de quórum quenching son interrumpir los sistemas de quórum sensing de bacterias presentes en un mismo nicho ecológico, es una alternativa para la obtención de nutrientes, presentan una función regulatoria, otorgan una protección al organismo hospedero y participan en las interacciones entre microorganismos que comparten un nicho. Los sistemas de quórum quenching se pueden dividir en tres categorías. La primera categoría es la inhibición de la síntesis de las N-acilhomosenilactonas. Esto se produce mediante sustancias químicas como el triclosan, que inhibe la formación de un intermediario importante para la biosíntesis de las N-acilhomosenilactonas. La segunda categoría es la inhibición de la detección de las N-acilhomosenilactonas. Esto se genera mediante la producción de análogos e inhibidores que lo que hacen es unirse a las proteínas receptoras, formando un complejo inactivo que inhibe la unión de la molécula señal nativa y por lo tanto afecta la cascada de señales posteriores. Y la última categoría es la degradación enzimática de las N-acilhomosenilactonas, que las moléculas señal de quórum quenching son degradadas por enzimas presentes tanto en procariotas como en eucariotas. Estas enzimas son las HL-lactonasas, las HL-acilasas, las paragonoasas y las oxidorreductasas. Las HL-lactonasas presentan como único sustrato la N-acilhomosenilactona, que producen es la ruptura de la posición 1 del anillo de homosenilactona, como acá. Estas enzimas están presentes tanto en procariotas como en eucariotas, y es importante mencionar que esta ruptura se produce de manera espontánea a pH alcalino, pero se puede revertir a pH ácido y por lo tanto también se recupera la actividad de la N-acilhomosenilactona. Las HL-acilasas producen la ruptura de la enlaceamida de la N-acilhomosenilactona, obteniéndose por un lado el anillo de homosenilactona y la cadena acilada por el otro. Estas enzimas, a diferencia de las lactonasas, no pueden revertirse a pH ácido y la especificidad del sustrato que presentan depende de la longitud de la cadena acilada y de la sustitución de la tercera posición de la cadena.
Las paraxanoasas son enzimas dependientes de calcio que hidrolizan el anillo de la N-acil-homocenilactona. Estas enzimas presentan funciones fisiológicas muy importantes como el metabolismo de drogas y la desintoxicación de agentes neurotóxicos, y entre otras funciones. Estas enzimas están ampliamente distribuidas en mamíferos como humanos, ratones y conejos. Y por último, las oxidorreductasas, que producen la oxidación y la reducción de las N-acil-homocenilactonas. Estas enzimas no producen la ruptura de la molécula, sino que las modifican. Es decir, que la homocenilactona modificada puede seguir siendo funcionalmente activa, pero afecta la unión con la proteína receptora, produciendo una perturbación en la activación de los genes que son regulados por los sistemas de quorum sensing. Bueno. Los objetivos, la hipótesis y objetivos que se plantean en este trabajo fueron: hongos del género Trichoderma inactivan sistemas regulatorios de quorum sensing de bacterias mediante la degradación de moléculas de señalización como las HLs. Hongos del género Trichoderma con esta característica suponen un valor agregado a los biofungicidas comercializados actualmente basados en este tipo de microorganismos. El objetivo general que se planteó fue caracterizar la capacidad de aislamientos nativos de hongos del género Trichoderma para degradar las N-acil-homocenilactonas y determinar su importancia biológica y su potencial aplicación biotecnológica. Y los objetivos específicos que se plantearon fueron tres: la presencia de sistemas de quorum quenching en cepas de Trichoderma aisladas de muestras de suelo, actividades enzimáticas responsables de la degradación de las N-acil-homocenilactonas, y caracterizar la importancia biológica de la degradación de las N-acil-homocenilactonas para Trichoderma. Bueno, a partir de los objetivos y la hipótesis planteadas, se realizaron una serie de ensayos y con sus respectivos resultados. Lo primero que se realizó fue la caracterización de los elementos de Trichoderma. Para esto se aislaron dos elementos de Trichoderma de la mesófera de unas plantas de tomate pertenecientes a una plantación comercial de Tucumán, de los cuales se realizó una identificación morfológica para determinar las características macroscópicas y microscópicas, y una identificación molecular en la cual se realizó la extracción de ADN, la amplificación por PCR y la secuenciación y análisis. Por aparte, con estos dos aislamientos de Trichoderma se realizó una caracterización de micoparasitismo, realizando enfrentamientos duales frente a tres hongos patógenos: Corynespora cassicola, Botrytis cinerea y Fusarium, a los cuales se incubaron durante 5 y 9 días y se tomaron las medidas de los radios y los diámetros en los halos de crecimiento para determinar su capacidad antagónica y micoparasítica. Bueno, en las características macroscópicas, morfológicas macroscópicas, se observó que luego de un lapso entre 3 y 5 días de incubación, se observa que ambos aislamientos presentan colonias algodonosas con un rápido crecimiento concéntrico de un color verde amarillento y de un revés ámbar y también medio verde amarillento también. Y en las características microscópicas se tomaron muestras luego de 72 horas de incubación y se realizó una tinción con azul de adivina y se observó al microscopio, esto es lo que se observa de uno de los aislamientos, y se pudo determinar que presentan y hialinos ramificados con fialides en forma de botella, que pueden estar simples grupos, y con hilios hialinos que también pueden ser verdes y que yacen en racimos terminales. Estas características morfológicas macroscópicas y microscópicas se complementaron con la amplificación, donde en esta imagen se muestran los productos de la amplificación con los observadores ITC1 y NL4 de los dos aislamientos, y la secuenciación de la región D1 y D2 del ADN ribosomal 21, del ADN ribosomal de los espaciadores intergénicos transcriptos 1 y 2 del ADN 5,8S y de la subunidad mayor del ADN polimerasa 2. Estas secuencias fueron depositadas en una base de datos, que es el GenBank, donde se compararon con las secuencias que tiene presente esta base de datos y se dio como resultado que tiene un elevado porcentaje de identificación con Trichoderma marcianum y microorganismos relacionados. Tanto a Trichoderma marcianum como a los microorganismos relacionados se los denominó este complejo de Trichoderma marcianum, y por simplicidad en este trabajo a los aislamientos se los denominó Trichoderma marcianum MT1 y MT2. El complejo arciano
el complejo de Trichoderma marcianum se caracteriza por estar formado por microorganismos que presentan un rápido crecimiento por su ubicuidad y porque están ampliamente distribuidos en el suelo y en materia orgánica en descomposición. Se caracterizan por colonizar de altas densidades las densidades de las raíces y son considerados muy buenos agentes de biocontrol, ya que pueden ser al lado del suelo y de plantas que presentan enfermedades producidas por hongos fitopatógenos. Para la caracterización tipo parasitismo por los aislamientos, bueno, se realizaron los enfrentamientos totales y en estas muestran las medidas de los crecimientos tanto del Trichoderma marcianum con solo del Trichoderma marcianum y de los fitopatógenos y de los enfrentamientos actuales 5 y a los 9 días de incubación, observándose que a los 5 días de incubación y observándose a los 5 días no se observan diferencias en los 2 días, perdón, a los 5 días y a los 9 días, observan diferencias tanto de creciendo solos que en enfrentamientos duales. También se observa que este tricoderma crece hasta tocar los bordes de las colonias de los hongos fitopatógenos, determinándose que tanto tricoderma MT1 como MT2 pueden crecer ocupando 2/3 de la superficie de la placa. De esta manera, se pudo determinar también que Trichoderma marcianum MT1 como MT2 tienen capacidad antagonista y una elevada capacidad micoparasítica. Ahí estos resultados fueron a los 9 días de incubación. Volviendo, perdón, a las tablas de los enfrentamientos duales, se observa que a los 5 días no hubo diferencia en los crecimientos entre MT1 y con MT2 a los 9 días se observa hay mayor crecimiento, mejor agente violador, pero se necesita realizar más estudios para poder confirmarlo. Luego se realizó la detección de la actividad quorum quenching para determinar si ambos aislamientos presentaban la capacidad de inactivar la geniasil homosenilactonas. Para ello, se realizó un ensayo de inactivación de las moléculas señaladas de quorum sensing bacterial, las geniasil homosenilactonas, de las cuales los aislamientos MT1 y MT2 se precultivaron en medio IM a 25 grados por 72 horas y se microcultivaron en 3 medios diferentes, IM, LB y KIMB. Se tomaron muestras y se adicionaron CCHCl y CHCl y se incubaron a 25 grados durante 72 horas. Luego se guardaron a menos 20 grados hasta posterior análisis de inactivación. Para el análisis de inactivación se utilizó las placas de Petri en donde se colocó una capa de LB agar al 1,5%, la cual se solidificó y esta capa se utilizó solamente como soporte y no fue inoculada por ninguna cepa. Encima de esta capa se colocó otra capa de LB agar, pero al 0,75%, y fue inoculada por 100 microlitros de Chromobacterium violacem 0026 o Chromobacterium violacem vir07. Se solidificaron y encima de esta capa se colocó los 3 microlitros de muestras tomadas anteriormente y se secaron y se incubaron a 30 grados por 24 horas. Y todo este procedimiento se denominó bioensayo. Bueno, en el ensayo de detección de actividad de quorum quenching en Trichoderma marcianum, los criterios que se utilizaron fueron que las muestras que presentaron el mismo halo que el control presentaban actividad quorum quenching negativa, en cambio los que no presentaban este halo presentaban actividad quorum quenching total. Luego de 72 horas de incubación, se observó que las muestras inoculadas tanto con LB y KIMB no presentaban el halo de violaceína, indicándose que tanto para el aislamiento de MT1 como para el aislamiento de MT2, que eran los mismos resultados, tienen la capacidad de degradar completamente C6HCl como C12HCl. Al realizar ensayos con Chromobacterium violacem 0026 y Chromobacterium violacem 07. Luego se realizó la caracterización de la actividad quorum quenching. Para esto se realizaron 5 ensayos. El primero fue el tiempo de reacción requerido para la inactivación de las N-acil homosenilactonas. Esto se realizó para determinar en qué tiempo se produce la inactivación de las N-acil homosenilactonas por parte del sobrenadante de Trichoderma marcianum MT2. Para ello se tomaron muestras del sobrenadante MT2 a las cuales se adicionaron C6HCl y C2HCl. Se tomaron muestras a diferentes tiempos
y se incubaron a menos 20 grados centígrados. Y estas muestras se utilizaron para realizar los ensayos con cromobacterium violación CB026 y cromobacterium violación VIR07. En este ensayo se utilizaron los mismos criterios descritos anteriormente, es decir, que las muestras que presentaban el mismo halo que el control presentaban actividad con un quenching negativa, y aquellos que no presentaban el halo violeta presentaban actividad con un quenching total. En los ensayos realizados con cromobacterium CB026 se observó que luego de 1 hora de incubación se observa que hay una disminución en el halo violeta, observándose una marca que fue más marcada la disminución a las 24 horas. A las 48 horas ya no se observa la presencia del halo violeta, indicándose de violaceína, indicándose que entre las 24 y las 48 horas se produjo la inactivación total de C6HCl por parte del sobrenadante MT2. Y en los ensayos realizados con cromobacterium violación VIR07, a las 48 horas todavía se observa un halo violeta tenue de violaceína, indicando que no se produjo la inactivación total de C12HCl, sino que recién a las 72 horas se observa que no está presente el halo de violaceína, indicándose que entre las 48 horas y las 72 horas de incubación, el sobrenadante MT2 produce la inactivación total de C12HCl. Luego, se realizó el segundo ensayo que se realizó fue el efecto de las condiciones de cultivo sobre la actividad quorum quenching. Para ello se utilizó una suspensión de conillos y tacos de Trichoderma cyanum MT2, se inocularon en frascos con 2 medios de cultivo diferentes, que son IM y PDA, a pH 5, 7 y 8, y se incubaron a 5 grados por 72 horas. Luego se tomaron muestras y se centrifugaron, se adicionó cicloheximida, que es un antibiótico que inhibe el crecimiento fúngico, y se agregó C12HCl y se volvió a incubar a 25 grados por 72 horas, y después se realizó el bioensayo con cromobacterium violación VIR07. Bueno, en este ensayo se observa que la actividad con un quenching se observan modificaciones bajo las 3 condiciones enlazadas. Al realizarse los bioensayos con cromobacterium violación VIR07, se observa que a pH 7, cuando los tacos son inoculados en PDA, no se produce, hay actividad con un quenching debido a que no hay presencia del halo de violaceína. En cambio, cuando es inoculados con conillos, la actividad con un quenching es menor debido a la presencia de un halo tenue de violaceína. En medio IM, cuando es inoculados con tacos, se observa que no hay actividad quorum quenching debido a la presencia de halo de violaceína. En cambio, cuando es inoculados con conillos, la actividad quorum quenching puede ser un poco mayor debido a que el halo de violaceína es tenue. A pH 7 se observa que al ser inoculados con tacos y conillos en medio PDA, no hay actividad quorum quenching debido a la presencia de los halos de violaceína en ambas condiciones, y en medio IM se observa que al ser inoculados con tacos, hay actividad quorum quenching debido a que no está el halo de violaceína, pero cuando es inoculados con conillos, la actividad quorum quenching es menor debido a la presencia de un halo tenue de violaceína. Y en pH 8, cuando es inoculado en IM con los tacos y conillos, se observa que no hay actividad quorum quenching debido a la presencia del halo de violaceína. En cambio, PDA, cuando es inoculado con ambas condiciones, se observa que hay presencia de la actividad quorum quenching debido a que no está la presencia de los halos de violaceína. Estos resultados nos sugieren que la actividad quorum quenching depende de las condiciones del cultivo, y que la inactivación de C12HCl se pudo haber producido por más de un tipo de actividad. La diferencia entre los resultados, por haber sido inoculados tanto con tacos y con conillos, sugieren que hay una dependencia entre el crecimiento y la producción de la actividad quorum quenching. Es decir, que se inoculó tanto con tacos y conillos, puedo tener tanto germinación de conillos como un crecimiento vegetativo, pero esta hipótesis es desarrollada más adelante. Luego se realizó la determinación de tipo de inactivación de las N-acilhomocerilactonas. En este ensayo se utilizó el sobrenadante Trichoderma cyanum MT2, que presentaba actividad quorum quenching total frente a las 2 N-acilhomocerilactonas ensayadas. Para este ensayo se tomó muestras de este sobrenadante y se adicionaron HCl y C12HCl, se agregó ácido clorhídrico al 0,1 normal y se incubaron a menos 20 grados por 24 horas.
Luego estas muestras fueron colocadas en una centrífuga durante 45 minutos para producir la evaporación del ácido clorhídrico presente en las muestras, y este ácido clorhídrico que se evaporó fue sustituido por el mismo volumen de medio IM. Y estas muestras se utilizaron para realizar el bioensayo con cromobacterium en violación CB026 y cromobacterium en violación BIR07. Bueno, en este ensayo, el control que se utilizó fueron los sobrenadantes sin acidificar, bueno, con las correspondientes N-acilhomocenilatonas. Luego de la acidificación, se observa que las muestras con los sobrenadantes, al realizarse los bioensayos con cromobacterium en violación CB026 y cromobacterium en violación BIR07, se observa que las sobrenadantes no presentan el halo de violaceína, determinándose que se produjo la ruptura de tanto de C2HCl como de C6HCl en medio ácido y que es irreversible. Esto sugiere que la inactivación de las N-acilhomocenilatonas se dio por una ruptura de la enlace amida similar a lo que producen las enzimas acilasas. Y también sugiere que el sobrenadante de tricoderma cianuro MT2 presenta una actividad con un quenching del tipo acilasa, ya que es irreversible en medio ácido, pero se necesitan realizar más estudios sobre la actividad de este sobrenadante para confirmar la presencia de dicha enzima. Luego se realizó el ensayo de localización de la actividad con un quenching en sobrenadantes y extractos intracelulares para determinar si la actividad con un quenching es solo intracelular o también está presente extracelularmente. Para esto se utilizaron sobrenadantes y extractos intracelulares de tricoderma cianuro MT1 y MT2 y se tomaron muestras y se adicionaron C6HCl y C2CHCl, se incubó a 25 grados centígrados por 72 horas y se realizaron los bioensayos con cromobacterium en violación CB026 y cromobacterium en violación BIR07. Para determinar si la actividad con un quenching está presente de manera intracelular, los controles que se utilizaron fueron los medios de cultivo suplementados con las componentes N-acilhomocenilatonas. En los bioensayos realizados con cromobacterium en violación CB026 se observó que tanto los efectos intracelulares de MT1 y MT2 luego de 5 y 10 kilos de ruptura, no hay presencia del halo de violaceína, y no sé que hay una actividad con un quenching intracelular en cepas que permiten la inactivación de C6HCl. En cambio, en los bioensayos realizados con cromobacterium en violación BIR07, tanto se observa la presencia de los halos de violaceína tanto en la cepa de MT1 y MT2 a los 5 y los 10 ciclos de ruptura, indicándose que hay una ausencia de actividad por un quenching en ambas cepas, por lo tanto no se produce la inactivación de C12HCl. Y para determinar si la actividad con un quenching es extracelular, luego de una incubación por 72 horas y de los sobrenadantes de MT1 y MT2, de los sobrenadantes de MT1 y MT2 con la C12HCl y C6HCl, se observa al realizar los bioensayos con cromobacterium en violación CB026 y cromobacterium en violación BIR07 que el sobrenadante de MT1 presenta en ambos casos, con las dos moléculas, un halo de violaceína, indicándose la ausencia de actividad por un quenching extracelular en el sobrenadante MT1. En cambio, con el sobrenadante MT2 se observa que cuando es inoculado con C6, no está presente el halo de violaceína, indicando que se produjo una actividad por un quenching total que pudo inactivar C6HCl. En cambio, en MT2 se observa todavía un halo de violaceína tenue, indicando que hay una activación parcial de C12HCl. Este resultado, es decir, que el sobrenadante MT1 produce una inactivación tanto total y parcial de ambas moléculas de N-acilhomocenilatonas, es remarcable, ya que típicamente la actividad quorum quenching es intracelular y fue descrita en varios hongos y bacterias. Luego se realizó, y por último, se realizó la caracterización bioquímica de la actividad por un quenching para determinar si la enzima es de naturaleza proteica, si es termolábil o si se ve afectada o si requiere de cationes divalentes. Para esto se utilizaron los mismos sobrenadantes y extractos intracelulares de tricoderma cianuro MT1 y MT2 usados en el ensayo anterior, a los cuales se tomaron muestras y se sometieron a 3 tratamientos diferentes. Baño de agua a 100 grados centígrados durante 15-20 minutos, agregado de proteína sacar y al agregado de delta. Luego se tomaron muestras, se agregaron CHC y CDCH y fueron a 25 grados por 72 horas.
Y con estas muestras se realizaron los bioensayos con cromobacteria en violación CB026 y cromobacteria en violación VIR07. Para determinar si estos tratamientos afectaban la actividad quórum quenching sobrenadante MT2, los controles que se utilizaron fueron los sobrenadantes de MT2 sin haber sido sometidos a los tratamientos. En los bioensayos realizados con cromobacteria en violación CB026, se observa que luego de haber sido del areo de EFTA y de proteínas AK, se observa la presencia de halos de violacina con un color violeta intenso. En cambio, al hacer tratados a elevadas temperaturas, se observa que la violacina es más tenue. Y en los bioensayos con cromobacteria en violación VIR07, se observa los mismos resultados, determinando que tanto el área de proteínas AK como el de ETA y las altas temperaturas afectan la actividad quórum quenching del sobrenadante MT2. Para determinar si estos tratamientos afectaban la actividad quórum quenching intracelular, en este ensayo los controles que se utilizó fue un control del extracto, a los cuales se le agregó la correspondiente N-acilomoslinlactona y un control que tenía el medio de cultivo más la N-acilomoslinlactona. En los ensayos con cromobacteria en violación CB026 se observa que para ambas cepas, luego de haber sido incubadas a elevadas temperaturas y con agregado de proteínas AK, se observa la inducción de violaceína, indicándose una ausencia de actividad quórum quenching, y por lo tanto que no se pudo inactivar C6HCl. Y con esta, que bueno, no se muestra en estos ensayos, también se observó que no hay presencia, que se observó la inducción de la violaceína debido a la ausencia de actividad quórum quenching y en ambas cepas, y por lo tanto no se pudo inactivar C6HCl. Y con los bioensayos realizados con cromobacteria en violación VIR07, luego de haber sido incubados a altas temperaturas y con agregado de proteínas AK, se observa en ambas cepas, tanto para MT1 como MT2, se observa que en la inducción de violaceína y debido a la ausencia de la actividad quórum quenching y que no se pudo inactivar C12HCl, y con esta, para ambas cepas también se observa, aunque no se muestre, la presencia de la violaceína debido a la ausencia de la actividad quórum quenching y que no se pudo inactivar C12HCl debido a que la enzima pierde su estabilidad y capacidad catalítica frente al agente quelante. Y por último, se determinó la actividad quórum quenching sobre el crecimiento. Para esto se realizaron dos ensayos. El primero fue la velocidad de inactivación de las N-acilomoslinlactonas, para determinar en qué momento del crecimiento se produce la actividad quórum quenching. Para ello se utilizaron los tricodermas del marciano MT1 y MT2, donde se tomaron muestras, se agregó C6HCl y C12HCl, y se tomaron muestras a lo largo de 72 horas de cultivo de manera periódica. Y con esto se realizaron los ensayos con cromobacteria en violación CB026 y cromobacteria en violación VIR07. En este ensayo, el control que se utilizó fue el medio de cultivo adicionado con la correspondiente N-acilomoslinlactonas, y en los bioensayos con cromobacteria en violación CB026 se observa que con el sobrenadante MT1 se observa las 48 horas de incubación ya no hay presencia del halo de violaceína, indicándose que cercano a este tiempo se produjo la actividad quórum quenching por el sobrenadante MT1. Y se observa que a las 48 horas de incubación todavía hay un halo tenue de violaceína, indicando que hay una cantidad remanente de C6HCl sin inactivar, y recién a las 72 horas se observa que no está presente el halo de violaceína, indicándose que en ese tiempo se produjo la actividad quórum quenching. Con los bioensayos realizados con VIR07, se observa los mismos resultados descritos anteriormente, llegándose a la conclusión que el sobrenadante MT1 necesita, para producir la actividad quórum quenching, de 48 horas de incubación. En cambio, MT2 necesita para producir la actividad quórum quenching 72 horas de incubación. Y el segundo ensayo que se realizó fue el efecto de la germinación de conidios en la actividad de quórum quenching del tricoderma marciano. Para esto se utilizó la suspensión de conidios de tricoderma marciano en MT2, a las cuales se agregó C12HCl, se incubaron a 25 horas por 96 horas, se tomaron muestras a diferentes tiempos, y en estos diferentes tiempos se da el cicloheximida, que es un antibiótico que detiene el crecimiento fúngico y también detiene la síntesis de proteínas.
Luego se tomaron muestras de esto y se observaron por microscopio óptico para ver el crecimiento del hongo mediante tinción con azul de anilina, y se realizaron los bioensayos con Cromobacterium violaceum vir07. Bueno, en este ensayo lo que se buscó es determinar en qué momento del crecimiento se produce la actividad quorum quenching. Los resultados muestran que entre las 0 y las 24 horas se produce la germinación de los conidios. A las 24 horas se observa que los conidios están recientemente germinados, y se observa que al realizarse los bioensayos con Cromobacterium violaceum vir07 se observa la presencia de halo de violaceína, indicándose que no se produjo la inactivación de C12HCl y por lo tanto no hay presencia de actividad quorum quenching. A las 48 horas, cuando ya se observa el crecimiento vegetativo del hongo, al realizar los bioensayos se observa que no hay presencia del halo de violaceína, indicándose que hay actividad quorum quenching en ese tiempo, y a las 72 horas, cuando ya hay formación de los conidios, se observa que tampoco hay presencia del halo de violaceína debido a la presencia de actividad quorum quenching. Estos resultados nos llevan a sugerir que la enzima que se encarga de la inactivación de C12HCl no fue liberada por el conidio o no es liberada en las primeras etapas de la germinación. Es decir, que la síntesis se produjo durante la germinación y al comienzo del crecimiento vegetativo, debido a que luego de las primeras horas de la germinación ya no se observa el halo de violaceína, por lo tanto hay presencia de actividad quorum quenching. Incluso con condiciones óptimas de nutrientes y de temperaturas, los conidios de Trichoderma marcianum necesitan entre 14 y 18 horas para completar la germinación e iniciar el crecimiento vegetativo. Y todos estos resultados nos llevan a sugerir que la actividad quorum quenching está relacionada con la fase de crecimiento del hongo. Una consulta era, Bueno, quiero saber cómo va escribir. Las conclusiones, a partir de los resultados explicados, se llegaron a las siguientes conclusiones. Se identificaron 2 aislamientos de hongos filamentosos pertenecientes al género Trichoderma, y se pudo evidenciar por primera vez la capacidad de degradar in vitro las N-acilomosynilactonas. La actividad quorum quenching en los aislamientos de Trichoderma marcianum se destacó por la capacidad de degradar las moléculas señal N-acilomosynilactonas de manera tanto intracelular como extracelularmente. La presencia de sistemas quorum quenching en los hongos podrían tener un importante rol en su nicho ecológico, ya que le conferiría una ventaja competitiva frente a las bacterias, tanto patógenas como benéficas, ya que inhibirían la colonización y la patogenicidad, y a su vez podrían proteger a la planta hospedadora de microorganismos patógenos. Las características de la actividad quorum quenching encontrada en estos hongos poseen enzimas regulables dependientes de acciones divalentes, pH y el medio de cultivo empleados. Además, la síntesis de estas enzimas tiene relación con el periodo de crecimiento del hongo. Esta característica en el Trichoderma se debería tener en cuenta en la generación de bioinsumos basados en este tipo de microorganismos, y los resultados presentados son de interés biotecnológico, ya que las enzimas podrían tener otras aplicaciones, como su utilización para inhibir la formación de biopelículas en medicina. Las proyecciones a futuro de este trabajo son purificar e identificar las enzimas responsables de la inactivación de las N-acilomosynilactonas, profundizar la caracterización de las enzimas HL hidrolasas, profundizar el estudio de la cinética y especificidad de las enzimas con actividad quorum quenching, analizar la potencialidad de los hongos del género Trichoderma con actividad quorum quenching para inhibir la patogenicidad de microorganismos fitopatógenos, y en un futuro, la mutación de los genes involucrados en los sistemas de quorum quenching en Trichoderma permitirá estudiar la importancia de la inactivación de las N-acilomosynilactonas durante el crecimiento en las plantas que presentan estas moléculas. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias, Valentina. Gracias. Que tome agua, Valentina. Gracias. Bueno, ahora las dejo a las chicas para que comencemos, ¿sí? con las preguntas. No sé si alguna tiene alguna pregunta para hacerle, una devolución. Guadalupe o Claudia, como quiera. ¿Empiezo yo? Dale, por favor. Gracias, Guada. Guada sigue con el micrófono apagado, así que por eso... Sí. Si querés, bueno, Valentina, disculpa, Claudia, si querés deja de compartir tu pantalla
para que deja de compartir la pantalla. ¿Quién está compartiendo? ¿Yo? Valentina sigue presentando. Perdón. Sí, ahí está. Vale. Ahí estamos. Bueno, Valentina, felicitarte, qué trabajo, ¿no? Muchas gracias. Felicitarte no solo por el trabajo en sí, sino particularmente por la redacción del manuscrito, la organización general del manuscrito, salvo algunos acentos por ahí, Sí. Pero pocas veces se ven manuscritos bien redactados. Me parece que no fuera importante eso, y sí es importante porque tiene que ver con que uno entienda el trabajo y lo valore también, ¿no es cierto? Así que te felicito, y en eso me imagino, por mi experiencia, entiendo que en general es la supervisión de la dirección. Así que gracias. Vaya también la felicitación para la dirección. Significa o da muestra de que estuviste bien acompañada en este trabajo. Gracias. Bueno, gracias por tu exposición, salvo estas cuestiones de la tecnología que a veces se perdió un poquito, pero se pudo apreciar. Es más, creo que soy sincera, desde la lectura uno no llega a darse cuenta de la magnitud de todo el trabajo, ¿viste? Porque por ahí con el apuro de leerlo en tiempo y demás, pero ahora que lo expuesto muy bien, uno termina valorando cuánto trabajo, así que te felicito por la envergadura. Muchas gracias. Lo mío, la pregunta que te voy a hacer va un poquito más a lo general. Vos, a partir de un rato, vas a ser una profesional biotecnóloga, ¿no es cierto? Sí. Experta, ¿no es cierto?, en tricoderma. Sí. Resulta que yo tengo una empresa de bioinsumos para el agro, y bueno, ¿quién más que vos, ¿no es cierto?, que puede trabajar en esto? Tengo que tomar un profesional, tengo un capital. Te pregunto, a vos te contratan, ¿no es cierto?, para diseñar un bioinsumo con con estos dos aislamientos de tricoderma. Sí. ¿Cuáles crees vos que son los desafíos más importantes con los que te vas a encontrar cuando tengas que incorporarlo o diseñar un producto, ¿no es cierto?, de aplicación en el agro que lo contengan a ellos? ¿Qué crees vos que es desafiante? Desafiante para que se adapte tricoderma, o sea, el tricoderma a este bioinsumo. Que vos tengas que incorporarlo a un bioinsumo, ¿no es cierto?, que se vaya a comercializar y que se tenga que aplicar acá. Desafiante sería que, o sea, que se adapte muy bien hacia el suelo o a donde yo lo quiero aplicar, ya sea en las plantas o en las raíces sobre todo, o sea, y bueno, que pueda ser utilizado para lo que yo necesite, ya sea para combatir las enfermedades post cosecha, combatir las plagas, y bueno, también que se adapte todo lo que sea la temperatura y bueno, el clima en general. Pero es una vez ya aplicado, o sea, ya aplicado, sí. La idea es que sea antes de la aplicación, también la comercialización, sabes que, o sea, es una muy buena idea. La idea es que se pueda aplicar y se pueda vender fácilmente, que tenga buen uso y que sea accesible económicamente también. Y bueno, eso más que nada, la idea es que sea accesible económicamente y pueda ser usado en campos aunque sean grandes, o sea, que tenga varias hectáreas y bueno, que sobre todo que sea accesible económicamente para que pueda ser usado. ¿Y qué se te ocurre? ¿Qué tenés que optimizar en ese caso para que sea accesible económicamente? Optimizar, no sé cómo, o sea, en cómo lo presentaría, en qué base lo presentaría, en la manera de aplicarlo también, cómo también abarataría más los costos y eso más que nada. ¿Cómo sería la aplicación? La aplicación, justo, bueno, podría ser como, no sé, lo aplicaría como si fuese un envase, lo aplicaría en la semilla o si no en la raíz directamente en la planta
y bueno, esperaría que actúe ahí. ¿Y qué se aplica? ¿Se aplican los conidios? ¿Qué es lo que se aplicaría en este caso? Nosotros hemos encontrado muy buenos resultados con el sobrenadante de estos hongos, sobre todo de MT2, y utilizaría ese sobrenadante debido a las características de actividad con un cuenchi que presenta. ¿En sobrenadante decís vos? Sí. O bueno, o sea, a pesar de, o sea, utilizaría el conidio, que bueno, que produciría estas actividades con un cuenchi. Yo creo que como sobrenadante, primero, económicamente es mucho más complicado manejar fluidos, el líquido en cantidad, en volumen, imagínate en el campo. En cambio, la aplicación, no sé, se me ocurre como un microorganismo seco, ¿no se te ocurre? ¿O no se han planteado ese tipo de...? Justo para una presentación que hicimos en unas jornadas de microbiología el año pasado, realizamos como si fuesen unas bolitas de tierra que tenían tricoderma como microorganismo seco, y adentro tenía un garbanzo y se colocaba en vinaza, y bueno, lo presentaría como microorganismo seco. Sí. Entonces ahí tenés un desafío. Sí, secarlo, sí, la estabilidad en el producto. Sí. Es bastante, te diría, no lo subestimes. Sí, no, para nada. Sí. Bueno, no sé si esto ya es de curiosa, ¿no? Capaz que lo has leído. ¿Hay algunas pruebas de seguridad que se tengan que hacer en este tipo de microorganismos para aplicarlo en el suelo? Ya que uno lo aplica en un nicho en donde hay una microbiota que tiene que ver con, o sea, que está en interacción con la planta. Estoy hablando del desconocimiento, ¿no? Porque en mi área solo me surge de la curiosidad, y digo, capaz que vos lo has leído. No, la verdad que no lo leí, bueno, estaría bueno leerlo, pero solamente, bueno, me interpreté sobre sus efectos, como los que lo expliqué en la introducción, que bueno, que se utiliza para cultivos agrícolas, las enfermedades post cosecha, y bueno, para el control de plagas y maleza, pero la verdad que no, en seguridad no leí, pero estaría bueno leerlo y saber un poco más. Claro, porque de hecho yo pensaba que se aplicaba en el suelo, en la semilla, ¿no es cierto? Sí. Pero vi en tu introducción que se aplica también en el fruto, en la frutilla, creo que dijiste. Entonces, y en las manzanas, también creo que las condiciones de seguridad son todavía más exigentes en ese punto. Claro. No solamente se lo vamos a aplicar en un nicho, ¿no es cierto? Claro. Como el suelo. Claro, sí. Bueno, gracias Valentina, te felicito y los felicito a los chicos. Muchas gracias. Se nota que no estuviste sola. Eso se nota en el trabajo. Se nota en el trabajo, no hace falta ni que lo digas ni nada. Se nota. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, Valentina, también de mi parte te felicito, me gustó mucho tu tesina, muy linda para leer. Esta lectura fácil también implica que uno lo digirió al material, así que tiene un hilo conductor, y aprovecho entonces para hacer extensiva la felicitación a tus directores. Me gustó mucho el trabajo, me parece muy interesante. Y bueno, me fueron surgiendo algunas preguntas, capaz que algunas en realidad ya las hayas respondido, pero bueno, me las respondes de nuevo. Me gustó mucho tu presentación, muy clara, y la verdad que eso también nos ayuda a los evaluadores a redondear la idea, así que muy lindo. Gracias. Bueno, con respecto al origen de los aislamientos, vos que estás buscando, en este caso, bueno, buscabas especies de tricoderma para controlar fitopatógenos. Sería importante que vos, o sea, sí o sí buscás estos aislamientos en plantas, a partir de plantas vegetales en donde actúan esos fitopatógenos, o no necesariamente. La verdad que los aislamientos de los hongos fitopatógenos, ¿me está diciendo? ¿O de los aislamientos de tricoderma? De tricoderma, o sea, de los organismos que te van a servir para controlar esos fitopatógenos. ¿Los aislas del mismo nicho o no necesariamente? No,
No, no necesariamente. Para mí, para que pueda hacer esto del antagonismo o el micoparásito debe estar en la misma planta, poder sembrar en la misma planta y poder ver si produce su actividad antagonista o micoparasítica. Pero los aislamientos que yo usé son obtenidos de la rizófora de estas plantas de tomate. Bueno, yo no los aislé, ya estaban en el laboratorio. Pero bueno, estos sí o sí fueron obtenidos de ahí. No sé exactamente si puede ser de otro, pero me imagino que... ¿Y los fitopatógenos que trabajaste también eran de la misma estaban presentes, sí, en el laboratorio ya habían sido aislados previamente. Sí, sí. ¿Pero eran de la rizósfera de tomate o eran otros? No, de otras plantas. Bien. Ya sea del maíz, después también hay algunas que estaban en tomates, también estaban en pepino, y otras que producen las producciones en uvas también. Bien. Bueno, o sea que no necesariamente tienen que tener el mismo origen. No. Una pregunta que tiene que ver con la parte técnica. Sí. Cuando haces ese experimento de micoparasitismo, en donde haces crecer en una misma placa, ¿cómo medías la colonia? O sea, ¿cuál era el límite de la colonia? Porque en las fotos como que no se ve muy claro. ¿Qué tomaste como? Lo medía, o sea, desde el borde de la placa hasta cuando ya empieza a tocar la colonia del fitopatógeno, medía esa longitud y lo medía también el halo de cómo crecía el fitopatógeno, o sea, desde el taco del fitopatógeno a medida que iba tomando las mediciones, a medida que iba creciendo. En la foto, claro, en la foto, cuando vemos el PDF, por ahí no se aprecia el detalle cuando uno ve la placa, ¿no? Al ver la placa, ¿vos ves algo o sea, se ve superposición entre las dos colonias? No, se observa un halo claro de tricoderma cuando tricoderma toca las colonias del fitopatógeno, o sea, hay un halo justo de inhibición y se observa claramente, digamos, que es antagonista y bueno, que es la micoparásita. Bien. Bueno, eso como que me costó ver en las fotos un poco. Sí, está bien complicado. ¿A vos te sorprende que la actividad de quorum quenching continúe aún cuando usás distintos medios de cultivo? O sea, cuando vos testeas la producción en 3 medios de cultivos diferentes, ¿vos qué esperabas ver? ¿Te sorprendió el resultado que tuviste? Sí, usamos 3 medios de cultivo diferentes, sí me sorprendió ver los resultados tanto en Kimbay y en LB. Nieme, no tanto porque es un medio que se utiliza para el crecimiento de hongos, y de ahí, decidimos continuar trabajando con Nieme y después con PDA, que se utiliza normalmente para el crecimiento de hongos. Que son los... Sí. Serían más económicos. Claro. Sí. Después me dio curiosidad saber por qué al tratamiento con ácido clorhídrico que le haces al sobrenadante, lo haces a menos 20 grados. Lo incubo a menos 20 grados para que actúe el ácido clorhídrico, para ver, en ese momento yo no sabía si era una silasa o una lactonasa, para ver si se revertía o no el anillo de la homocelinolactona, y después la pongo en la centrífuga para evaporar ese ácido clorhídrico, y al realizar el bioensayo, ahí nos dimos cuenta que era una silasa. Para eso le ponemos a menos 20 grados para que actúe el ácido clorhídrico en el anillo, y ahí determinar qué enzima es. ¿No actuaría si lo haces a temperatura ambiente? ¿O a 4 grados? No, porque ahí no da el mismo resultado. Sí lo intentamos, pero no daban el mismo resultado, entonces decidimos ponerlo a los 20 grados, a los menos 20 grados. Sí. ¿Tendrá que ver con la naturaleza de las lactonas o con la naturaleza del ácido? Me parece que afectaba más a la enzima, a la proteína en sí, pero decimos... Claro, a tu sobrenadante, perdón, a tu sobrenadante. Claro, sobrenadante más que nada, sí, por eso cambiamos de temperatura. Bien. Hay una parte que en las conclusiones que me llamó la atención, que vos en 2 o 3 conclusiones decís que degradan, que tu actividad de quorum quenching, no, ¿cómo decías específicamente? Vos decís que en las conclusiones vos decís que degradan a las AHLs. Sí. ¿Por qué decís degrada y no inactivan? ¿Y realmente ven degradación? ¿O ven inactivación? En ese momento dije degradación, me salió en ese momento, pero es inactivación
bueno, debido a la ruptura del enlace amida, en este caso por ser una silasa. Yo me equivoqué, dije degradación, pero no, es inactivación. ¿Sería posible medir esto con, la verdad que no sé, a la hora si vos quisieras ver la molécula, en qué tipo de aparato lo verías? Si vos quisieras ver realmente una transformación molecular, es eso, ¿con qué equipo lo analizarías? La cuantificación, me decís, del halo de biolaceína, o sea, de cuánta biolaceína se produce. Claro, el ensayo que vos tenés es un ensayo que te muestra en realidad un fenotipo, revela algo. Sí, sería Si semi-cuantitativo. quisieras saber, claro, si vos quisieras saber la naturaleza química de lo que está pasando ahí, ¿qué tipo de instrumento o metodología podrías usar? Nosotros lo que queríamos hacer era después purificar esta enzima para determinar, bueno, si está presente y a la vez poder identificarlo. Bueno, queríamos hacer una HPLC, pero bueno, no se pudo por los tiempos y bueno, lamentablemente no lo pudimos hacer, pero la idea es poder seguir haciendo y poder purificarlo y poder evidenciar bien esa naturaleza química. Y bueno, eso más que nada, para eso. Bueno. Después, bueno, que con respecto a la aplicación, un poco enganchándome en la pregunta de Claudia, en realidad podés aplicar tanto el organismo vivo para que crezca en esas plantas, o también se puede hacer aspersiones del sobrenadante, como hacen, por ejemplo, en el grupo de frutilla del doctor Díaz Ricci, que tiene las aspersiones para controlar, en realidad no es a través de estos mecanismos, pero que sí estimula la defensa de la planta. Y vos en una parte hablas de que ustedes demuestran in vitro la actividad y que a futuro les gustaría demostrarla en campo. Sí. Bueno, ¿cómo te imaginas uno de esos experimentos en el campo? Como yo le había explicado a la doctora Otero, bueno, nosotros en una de las jornadas, bueno, hemos presentado esto de las bolitas de tierra, con un garbanzo en el interior, con tricoderma y algún hongo fitopatógeno, y lo probamos con vinaza. La idea también podría ser utilizar estas bolitas en campo y utilizarlos como bioinoculantes. Bien, ahí sería para el microorganismo vivo. ¿Y si quisieras usar el sobrenadante? Y el sobrenadante ya directamente lo podría usar con la semilla, o si no, aplicarlo directamente a las raíces de la planta, no se me ocurriría otro. Tal vez sería más para post cosecha, ¿no? Sí, también, sí, no, comparación del primero, sí, más post cosecha, sí. Bueno, te cociné preguntas, así que... Bueno, con eso damos por finalizado. Muchas gracias. Me respondiste las dudas que tenía. Bueno, de nada. Muchas gracias. Bueno, muchas felicitaciones, Valentina. Yo decirte que la verdad que te felicito por tu trabajo. Coincido con las doctoras, la presentación tanto escrita como oral cubrió todas las expectativas para lo que esperamos en la asignatura de trabajo final, que ustedes aborden todo lo que es este proceso, digamos, como incluyendo un poquito de todo lo que has ido aprendiendo a lo largo de tu carrera. Esa es la idea, de que ustedes trabajen en equipo como lo has hecho, incorporando todos los conocimientos para abordar este objetivo particular de tu proyecto de investigación. Y bueno, la verdad que lo has hecho muy bien. Felicitaciones a vos, y sin duda coincido con lo que te ha dicho Claudia hace un rato, que sin la compañía del director, del codirector, del equipo de trabajo, esto no es posible de hacer. Así que felicitaciones a todo el equipo también. Bueno, a ver, ¿yo qué te puedo preguntar? Más que nada voy a redondear todo lo que las chicas recién te hicieron todas las preguntas. Un poco me interesa saber tu punto de vista, ¿sí? Desde ahora, desde este lugar, en donde ya has hecho un proceso de la investigación científica, ¿sí? Donde ya has abordado un proyecto de trabajo.
¿cuáles son los puntos fuertes y los puntos débiles? Que porque uno cuando termina su proceso de investigación dice, ups, hubiera hecho esto, uy, esto está buenísimo. Entonces, en todo que un poco también cubre todas las preguntas que te hicieron Guadalupe y Claudia. Sí, en sí. todo esto, ¿qué ves vos en todo este proceso como puntos fuertes, como fortaleza y como debilidades en el proceso que has tenido? Bueno, primero como debilidades, bueno, en la primera parte cuando hago la secuenciación y bueno, el porcentaje de identificación aparece que bueno, queda tricoderma y varios microorganismos relacionados, como que en ese momento no sabemos específicamente si es tricoderma o no. La idea es poder seguir haciendo estudios y poder seguir secuenciando y poder determinar exactamente si es tricoderma arcianum o no. También en la parte que usamos una sola molécula, si vieron en 2 ensayos usar solamente C12HCl, la idea, bueno, no nos dieron los tiempos, lamentablemente, y la idea es completarlo con las otras moléculas para poder hacerlo bueno, más completo y poder ver las diferencias. Y bueno, más que nada eso, y como punto fuerte, creo que poder, bueno, y otro punto débil es poder haber hecho, o si podríamos haber hecho la purificación de la enzima, para poder identificarla, bueno, que eso tampoco no podemos hacerlo por el tiempo. Y como punto fuerte, bueno, poder observar que se pudieron inactivar las 2 N-acilomosylactonas que ensayamos, el tiempo que lleva inactivarlo, que tiene relación con el crecimiento, con la fase de crecimiento del hongo, y bueno, que también se ve afectada por el pH, el medio de cultivo, los cationes divalentes, y bueno, más que nada eso, y bueno, poder ver esas relaciones, más que nada. Y la potencia de la aplicación, Claro, y la potencia de la aplicación que tiene este hongo con estas actividades, bueno, a futuro también, sí, sí. Bueno, perfecto. ¿Te gustó realizar este proyecto? Sí, me gustó, la verdad que sí. Llevó su ¿Sí? tiempo, pero sí me gustó, sí. Bueno, eso es importante, cuando terminan este proceso y están contentos, porque el proceso en sí te da muchas cosas buenas, cosas malas, pero el resultante, lo resultante es lo importante, todo lo que ustedes se llevan, y a mí me parece buenísimo de la licenciatura esto, el hecho de hacer una tesina de trabajo final, una tesis de grado en donde ustedes puedan, exacto, hacer como una conclusión de todo así es, exactamente, todo tu proceso de estudio desde primer año, ¿no? Así que bueno, felicitar al equipo de trabajo. Muchas gracias. Muy buena defensa, muy buen trabajo. Gracias. Bueno, ahora sí les pido para que un ratito abandonen la reunión, así nosotros podemos elaborar el acta, y ya les estoy avisando cuando nos volvemos a reunir. Yo solo querría, hasta que salimos y etcétera, y aprovechando que se está grabando, quería solamente hacer un comentario, y es agradecer a Mariela Torres, que ella es postdoc de nuestro laboratorio, que participó mucho en todo esto. No fue directamente nuestro nexo entre Hipólito y yo y Valentina, y a quien le debemos mucho. Lamentablemente no podemos estar físicamente todos juntos, y tampoco podía participar por las limitaciones tecnológicas, digamos. No podía participar acá en la reunión, pero bueno, nada, quería aprovechar que se está grabando para agradecerle a Mariela Torres. Nada más, gracias. Perfecto. Bueno, yo quería sumarme al agradecimiento de Carlos y hacerlo extensivo a todo el jurado por la buena disposición. Sabemos que no es tan fácil en estos momentos, así que, bueno, y aprovecho también para que quede grabado, a presentar a Valentina que se está recibiendo, porque más allá de que uno participe en la dirección o no, es un motivo de alegría cuando se reciben los chicos. Eso nada más. Gracias. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias.